Hola, soy Rocío Cerón y el día de hoy hablaré sobre las distintas formas de lectura que hay desde la visión de las artes visuales y del lenguaje. La pregunta inicial sería, ¿dónde termina el artista y comienza el escritor? ¿Dónde termina el escritor y comienza el artista visual? ¿Dónde se dan estos entrecruces donde la lectura se convierte en un ejercicio mucho más interdisciplinar? Habríamos que iniciar desde la caligrafía árabe hasta la vanguardia, pensando desde la dinastía Tang hasta Eva Lutz, por poner un ejemplo, donde siempre ha existido una intimidad gráfica entre artes, tanto en la forma como en la práctica. Un ejemplo de ello es Alcira Sust Scapho, poeta, artista, activista, quien experimentaba con el dibujo, la poesía concreta o los juegos silábicos. Ella fue muy conocida también por una experiencia que tuvo en el 68, que estuvo un tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras encerrada, y donde ella de alguna manera hizo también la poesía una forma de vida, un acto simbólico poético. Ella trabajaba con estos nuevos alfabetos también, como lo hicieron de alguna manera en la dinastía Tang o en las vanguardias, creando nuevos alfabetos, creando nuevas formas de lectura, cuyo origen era un laberíntico universo, en el caso de Alcira Sust, de transpiración social, amor y entrega total a la poesía, como ya lo comenté, y dedicación. Hizo un jardín físico imaginario, donde hizo una construcción de espacios donde lenguaje e imagen se unían para intentar dialogar y cambiar al mundo. Y creo que esto es lo importante de entender estas nuevas formas, que en realidad no son tan nuevas, de hacer que la lectura se convierta en una experiencia de 360 grados. Es decir, abogamos por lectores que tengan que ver con la lectura visual, con la lectura oral, con la lectura también de los libros, con la lectura incluso áptica, que tiene que ver con el tacto. Regresando al tema de la escritura, al desarrollarse en paralelo el arte visual, junto con la escritura, originó distintos sistemas potentísimos. Por ejemplo, el alfabeto coreano, Hangul, que imita las posiciones de la boca al pronunciar el sonido de cada letra, mientras que, por ejemplo, en el carácter chino de la lluvia, esta cae en la forma en que vamos a ver ese ideograma chino de la lluvia. A medida que la tecnología de la escritura se abstrajo más en aras de la convivencia y de la comunión entre las personas, también se fue abstrayendo a la iluminación. La escritura china habría tenido como origen funciones estéticas y rituales más que comunicativas, pero el lenguaje también tiene que comunicar. Los monjes en el año 800 a.C. chinos fueron los primeros en crear una suerte de caligrafía ilegible. Se les decía que estaban llenos de locura, que estaban absortos en el universo casi etírico, porque tenían esta práctica de la caligrafía que se convertía casi ilegible, como si fuera una especie de código secreto. Una práctica más refinada después fue el Hitsusendo japonés, donde de alguna manera también a través del pincel y de la escritura hacían una búsqueda del zen, es decir, un espacio de meditación, y donde a través de la escritura pudiera verse incluso cómo el espíritu iba acrecentándose. De hecho, los aprendices escribían en piedras con pinceles de agua, que estaban llenos de agua, para que no se perdiera la tinta china, para que pudieran practicar y pudiera estar ahí la escritura y ellos pudieran ir refinando sus posibilidades y capacidades. Siglos más tarde, bajo el Dada y los postestructuralistas, la escritura asémica disfrutó de un gran resurgimiento. ¿Qué es la escritura asémica? La escritura asémica es la escritura que no tiene una semántica, yo añadiría, aparente. Es decir, estas escrituras como las de Mirta de Ermisage, argentina, artista, o León Ferrari, quienes de alguna manera realizaban escrituras que iban más allá de los alfabetos conocidos, creando incluso alfabetos que tenían que ver con los territorios, con la exploración de territorios nuevos, con la exploración, por ejemplo, de escrituras distintas, de escrituras que casi eran notaciones, y bueno, a través de esas escrituras deformadas, como también se les ha dicho, y de algunas caligrafías ilegibles, entendemos desde ahí que la escritura tiene muchas posibilidades, que incluso en esa notación o en esas escrituras asémicas, como la de Roser Appel, otra artista norteamericana,
pues de alguna manera hay ya una experiencia del lenguaje, una experiencia lectora, que le va a exigir evidentemente al lector una mirada más interdisciplinar, una mirada que tenga que ver con el ojo, pero también con la escucha, con la musicalidad de la imagen. Y bueno, todo esto sucedía en los 80s, cuando de alguna manera la escritura a mano, la escritura en cursivas, la escritura con la pluma, ¿no? Empezaba su declive hacia la tecnología o ante la tecnología, y una década después de que la pintura fuera declarada muerta, cosa que ninguna ha pasado. La pintura no está muerta, y la escritura, a pesar de que mucha gente estamos y están en el celular escribiendo, pues en realidad todavía hay quienes escriben a mano, y en las escuelas se sigue diciendo que la escritura a mano aumenta y posibilita las posibilidades de la memoria y de las capacidades lectoescriturales. Barthes decía: existen también escrituras que no podemos comprender, y de las que, sin embargo, no se puede decir que sean indescifrables, porque están simplemente fuera de desciframiento. Son las escrituras ficticias que imaginan ciertos pintores, artistas también, añadiría yo, o ciertos sujetos. Pensemos en una cosa muy cotidiana. La escritura, por ejemplo, que tiene que ver con las calles. Cuando pasamos por las calles y vemos estas escrituras que son de los grafiteros, ¿no? Del grafiti urbano, pues resulta que el grafiti urbano tiene también un código de lectura. Entonces es la llave léxica, la capacidad lectora, la que nos va a permitir, a través del código léxico, entender esas escrituras. ¿Cómo es que se da también desde estas aparentes extinciones de la escritura a mano, de la pintura que se muere, según esto, entre el cambio masivo de lo táctil, y a medida que nos vemos forzados a profundizar en la virtualidad de la pantalla, por ejemplo, durante esta pandemia, en estos espacios donde hay conexiones distintas? Ejemplo, una conexión entre artista y escritor, una conexión entre alguien que trabaja las artes visuales y alguien que escribe. Entonces hay esa brecha no dividida, que de pronto podemos pensar que no se puede abarcar, pero creo que sí se puede abarcar. Funciona como barrera y enlace, funciona como fisura y relleno, y una forma de mostrarlo y decir más o menos es que hay que hacer un entre. Así como cuando nosotros decimos de manera popular ver con el rabillo del ojo, pues hay que ver entre esas fricciones, entre lo sonoro, entre esas fricciones, entre la mirada, entre esas fricciones, entre lo que el tacto toca, entre lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que miramos. Recordemos que, por ejemplo, el oído no tiene párpados. Nuestras capacidades de escucha también van a tener que ver con nuestras capacidades lectoras. Por eso insisto en este lector interdisciplinar, multiperceptual de 360 grados. Lo mismo que estoy hablando de lector va a pasar también en las formas que aprendemos y que hacemos, que agenciamos de alguna manera y aprendemos el mundo. Vuelvo a Barthes. Haz un gesto, haces una señal, muévela hacia adelante o muévela hacia otro lado. Mueve tu mano aún descansando, porque ahí, sobre la superficie receptiva, generará una escritura. Si pensamos en esto, incluso los cuerpos de los bailarines están generando una escritura en el espacio-tiempo. Y es desde ahí donde yo los invito justamente a leer de otra manera el mundo, a leer el mundo desde otras posibilidades, desde otros ángulos. Contemplemos, por ejemplo, una obra, eliminando generosamente el significado de si es arte del lenguaje o escritura visual, sin importar cuán ilegible sea. Hay que pensar como creadores y como escritores y como lectores que estamos todo el tiempo en el mundo, que hacemos todo el tiempo marcas y que esas marcas se convierten en significantes para ser leídos. Lo queramos o no, todo el tiempo estamos traduciendo esos signos, esos sistemas sígnicos. El artista que escribe o el escritor que crea obras de arte atraviesa justo esa categorización y producción de significantes. Son el mismo tejido. Y justamente desde ese tejido vemos cómo el lenguaje, a través del arte contemporáneo, o cómo el arte contemporáneo, a través del lenguaje, y cómo nosotros como lectores todo el tiempo estamos justamente ensamblando, traduciendo y viendo cómo se articulan estas nuevas materialidades. Y voy a poner algunos ejemplos de algunos artistas mexicanos y otros internacionales que trabajan con el lenguaje como una de sus materialidades para hacer estos espacios.
Uno de ellos es Lozano Hemer, quien es, por ejemplo, en una suerte de estado hitsuendo de no mente, buscó a través de una pieza que permite leer un poema de Octavio Paz el gesto puro sobre la intención consciente del poema. Esto también se va a poder ver en museos como el Museo del Conocimiento, que cuando yo hablo de él es de una artista que es rumana que se llama Lia Perhovsky. Lia Perhovsky, en realidad, este Museo del Conocimiento no es que sea un museo que existe físicamente en algún lugar, sino que en realidad es una pieza que se va generando a través del conocimiento y de las notas periodísticas y de los libros y de imágenes que van conformando un universo que se va interrelacionando para crear justamente a través de esta colección de conocimiento, de globos, de mapas mentales, de ideas de la historia y de conceptos, implicaciones que van creando un universo complejo de significación. Por otro lado, por ejemplo, pienso en una poeta, en una escritora que se llama Cecilia Vicuña. Cecilia Vicuña, que es una poeta chilena, genera piezas a través de textiles y quipus. Los quipus son estas escrituras, ¿no?, quechuas, que se hacían con nudos de hilo. Y estos nudos, ¿no?, este anudamiento generaba una posibilidad de lectura no solamente, como ya sabemos, de la escritura, y para quien no lo sepan, la escritura nace para contabilizar, para atestiguar lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, yo le doy a usted 13 acres de tierra, usted me da a mí 40 cabezas de bueyes. Entonces, en esa conformación, ¿quién atestigua si yo me muero o usted se muere? Bueno, pues quien va a atestiguar eran las tablillas, era el lodo, la escritura, ¿no? Ahí quedaba, y justamente así inició la escritura. En el caso de los quechuas, los nudos de los quipus permitían no solamente atestiguar la contabilidad o atestiguar, digamos, estos intercambios, este comercio, sino también atestiguar los hechos históricos e incluso la cosmovisión. Entonces, de alguna forma, esos espacios líricos o esos espacios poéticos, esos espacios de escritura, donde la semántica está creada a través de un lenguaje visual y un lenguaje textual, nos va creando otros universos también simbólicos. Otra de las artistas que me interesa muchísimo hablar de ellas es Rosser Appel, que busca justo hacer esa tensión entre dibujos mientras se leen y donde de alguna manera se van articulando las imágenes asémicas para crear un universo emocional, un universo donde podemos ver cómo están estas escrituras que en realidad aparentemente no significan nada, pero que sí significan a la hora del trazo, a la hora de nuestra lectura y de ir llevando una cierta musicalidad. Encontramos que el gesto original de esa pintura o el dibujo no es figurativo ni semántico, sino rítmico. Y así es como también inicia el lenguaje, en el ritmo. Eso que acabo de decir es también una de las citas, una de las frases de Barthes. Con o sin palabras, finalmente, algunos artistas crean nuevas escrituras y visualidades. Y lo mismo va a pasar con los escritores. Cuando alguien me habla del poema, cuando hablamos de nuevas formas de lectura y pensamos en el poema, pensemos en un poema como el de Jorge Cuesta de Canto a un Dios Mineral. Bueno, pues en ese poema hay ya, en Canto a un Dios Mineral, toda una serie de sucesiones de estadios del cuerpo, de las manos, de la mirada, del gesto, de la escucha, donde vemos qué es lo que está pasando en su poema. Me parece que es un poema realmente profundamente multiperceptual. En el caso de otros artistas y otros poetas, pienso en Paul Celan, que Paul Celan hace un poema que se llama Shibboleth, que se refiere a un pasaje bíblico y al exterminio también de los republicanos en 1934 y que después fue tomado por una artista colombiana que se llama Doris Salcedo, que hizo una grieta de 167 metros en la sala 2 de la sala de turbinas de la Tate Gallery. Y finalmente esto nos habla, Derrida también escribió un texto sobre Paul Celan, sobre esto, y eso nos habla justamente cómo es que una palabra es tan importante como para que el propio Celan, ¿no?, y Salcedo, esta artista colombiana, utilicen esta palabra para hablarnos de la ausencia y la huella y de quienes hay detrás de esa ausencia y lo que se cinde y lo que marca y cómo es que este pasaje, ¿no? Hay que decirlo, el pasaje habla de esta palabra porque al transitar
por un lugar en específico, si no podían decir la palabra exactamente como era, y los judíos no podían decirla, ¿no? Lo que sucede es que por este acento distinto eran asesinados. Entonces, el acento distinto, la lengua diferente, lo que nos hace diferente a los otros, lo que nos hace a ojos de los otros extranjeros, no se convierte en un signo para ser asesinados, muertos, ¿no? De esto quiero hablar porque también cómo nos hablamos en este momento de la pandemia. ¿Qué tipo de balbuceos, qué tipo de palabras, qué tipo de nomenclaturas de los discursos sociales, estéticos y culturales utilizamos? ¿De qué coloratura, composición, nota o grafía objetual o inmaterial es el tiempo en que vivimos? ¿Alguna vez te has preguntado o usted se ha preguntado cómo nos estamos hablando? ¿Cómo son los nuevos lenguajes digitales, visuales, textuales, transmediales, de absoluta porosidad con la cual nos hablamos? Pues justamente he hablado de estas obras, de estos artistas y de estos escritores que han marcado de alguna manera la relación entre ambas nociones para hacer de ellas un lenguaje post-alfabetizado, post-semántico y post-significante. Entonces ahí hay que ir encontrando de qué manera estos distintos lenguajes van generando otras formas de lectura para dejar abiertas estas preguntas. ¿Desde dónde hablamos? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo es que nos estamos leyendo los unos a los otros? ¿Y cómo es que en estas relaciones interdisciplinares aprendemos a leer de nuevo el mundo? Aprendamos a leer de nuevo el mundo a partir de las formas en que nos tocamos, de las formas en que hablamos, de las formas en que nos escuchamos, de las formas en las que de alguna manera estamos leyendo desde la digitalidad, desde cómo estamos escribiéndonos en el celular, desde cómo también estamos tratando de entender cómo son estas nuevas visualidades. Tratemos de escuchar mejor, eso es una cuestión importantísima en estas nuevas formas de lectura interdisciplinar. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo es que los planos de escucha van cambiando, van siendo distintos? Nos damos cuenta que escuchamos, ¿cuántos planos se escuchan ahora? ¿Se escucha el silencio? ¿Se escucha los coches que pasan? ¿Cómo es el paisaje sonoro del lugar en el que habitas? Todo esto va a generar las posibilidades de un lector interdisciplinar, de un lector que va a permitir poder también establecer una nueva relación con el mundo. Entonces, una sería las formas que leemos de manera visible, las formas en que leemos el texto, con toda esta riqueza que nos da el mundo y que nos otorga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ponemos nuestro oído al servicio de una escucha mucho más activa y mucho más profunda. Estos nuevos lenguajes transmediales, textuales, visuales, digitales, sonoros, que estamos todo el tiempo expuestos a ellos en la porosidad del mundo, ¿estamos atentos a cómo estamos escuchando, a cómo estamos viendo? Y de la misma manera, ¿cómo articulamos esas lecturas? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Desde dónde es que estamos viviendo estas inmaterialidades o estas materialidades? Esta es una invitación a que en estas nuevas formas de lectura interdisciplinar te acerques de otras maneras a tu propio espacio, a tu propia casa, a tu propio paisaje o territorio donde vivas, para que escuches de una manera mejor, para que puedas leer, no solamente las cosas grandilocuentes que vemos todo el tiempo, sino las pequeñas cosas, las cosas residuales, las pequeñas cosas que uno ve de pronto en el universo, que pueden ser desde la huella del pie de alguien que pasó por ahí o las huellas de una tormenta. Esas son las pequeñas cosas que también hay que aprender a leer y empezar a hacer otras nuevas relaciones con ello. Yo soy Rocío Cerón y espero que esta conversación, esta charla, esta plática te invite, te incite a ver el mundo, a escuchar el mundo, a tocar el mundo incluso de otras maneras, a ser un lector multiperceptual, interdisciplinar, 360 grados. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.